Señor cada día añade a los que vuelven a casa. Bienvenidos todos. Bienvenidos los que vienen por primera vez, por segunda, por tercera, los que vuelven a casa. Sí, este es el lugar. Nos dimos cuenta que este es el lugar. No hay nada que hacer. Hay algo importante que tenemos que saber. El hombre que no conoce a Dios, el hombre, mujer, sí, término genérico, el hombre que no conoce a Dios tiene que saber que su vida es finita, ¿sí? Que su vida tiene un principio y un fin acá en esta tierra. Y el hombre que conoce a Dios, la mujer que conoce a Dios, el cristiano, tiene que tener una mentalidad de eternidad. Sí, los dos tienen que tener una mentalidad de eternidad. Tenemos que saber que si bien nuestra vida termina un día acá, continúa. ¿Cuándo? Por toda una eternidad. ¿Amén? ¿Estamos preparados para esa eternidad? A ver, ¿quién está preparado para enfrentarse a esa eternidad? Amén. Y hay un problema grande que tenemos los seres humanos que enfrentar, que es solucionar, que es el problema de nuestro pecado, ¿sí? Que muchos ya hemos solucionado, ya entendemos que nuestro pecado fue ahí en la cruz del Calvario. Con Jesucristo Él se llevó cada uno de nuestros pecados. Muchos todavía no saben eso, y están lidiando y están tratando de solucionar su vida a como pueden, ¿sí? Haciendo buenas obras, tratando de agradar y compensar eso malo que hicieron con cosas buenas que pueden llegar a ser. Nosotros sabemos que no es así. Usted cuando va al médico, ¿sí? Una persona, supongamos una persona como yo, que estoy sano, me siento sano, me levanto todos los días. Ustedes, que también se levantan todos los días a trabajar, se sienten bien, se sienten sanos. Tengo que ir a hacer el análisis ahí de rutina de la libreta sanitaria. Una persona sana que se siente bien. Y resulta que me dieron un papelito con la libreta, ¿sí? No me dijeron nada. Y Lore se ponía a investigar y a leer. Vieron que hay parámetros en todos los análisis de sangre, hay parámetros que dicen entre este número y este número es normal. Y entre un poquito más ya se va de lo normal, ¿sí? Bien. Me sale el azúcar, ¿sí? De la glucemia, no sé cómo se llama. El parámetro es entre 70 y 110. 190 y pico. Ay, mamá. ¿Qué pasó? Yo me siento bien, sí, estoy bien. Pero hay algo que indica que hay algo que no está bien. Así que me tengo que empezar a cuidar. ¿Algún día? Pues no, ya me empecé a cuidar un poquito, ¿sí? Tengo que ir al médico, todavía no fui, porque me siento bien. Vos vas al médico, te sentís bien, y el médico te dice, te hace un análisis, te hace una radiografía, una ecografía, una tomografía, una resonancia, ¿sí? Por algún problema que pueda llegar a haber, y te dice, tomá estas pastillas. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Para qué voy a tomar esas pastillas? Pero si él viene con una radiografía, con una ecografía y te dice, mira, acá tenemos un problema. Este problema se puede llegar a agravar si vos no tomás estas pastillas. ¿Y qué haces vos? ¿Dónde están las pastillas? Dámelas por favor que necesito tomarlas.
Dame la dieta que tengo que hacer porque necesito que esto no avance, que no se agrave. Nos choca, ¿sí? Cuando vamos al médico nos hacemos un análisis y dicen que hay un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Atacar el problema. ¿Está bien? ¿Es bueno saber que hay un problema o no es bueno? Como yo decía, no, yo no voy al médico, total me siento bien. Y si voy al médico me van a encontrar algo, así que mejor no voy. ¿Está bien o no? Hay que ir al médico, ¿sí? A todo esto hay cristianos que creen que no hay que ir al médico, que hay que orar a Dios y Dios se encarga. Pero la palabra dice, y aquí yo traeré medicina y sanidad, ¿sí? Y yo interpreto que eso que Dios dice, yo les voy a traer medicina y les voy a traer sanidad, significa que tenemos que ir al médico, tenemos que cuidar nuestra salud y tenemos que confiar que Dios sana todo, ¿sí? Que esas cosas que parecen imposibles, Dios las puede sanar, Dios las puede revertir, ¿sí? Y ese problema que parece que no tiene solución, Dios tiene todo el poder para poder solucionarlo, ¿sí? Recuerden siempre que Él es nuestro creador. Él nos hizo, Él nos pensó, Él dijo, quiero que Juan, ¿sí? Yo quiero que Juan Manuel, quiero que Mauro, quiero que cada uno de ustedes esté en esta parte de la historia, ¿sí? Él nos pensó, Él tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Y nosotros tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que conocer la verdad. Esto de ir al médico y de darte cuenta que hay un problema es bueno, ¿sí? Es bueno. Los 10 mandamientos están escritos ¿para qué? Para condenarnos, para mostrarnos que nosotros no podemos cumplir los 10 mandamientos. No, están puestos para que nosotros sepamos que hay un parámetro que Dios pone para que nosotros podamos cumplirlo, ¿sí? Primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? No hacernos imagen y semejanza de Dios. O sea, no te hagas una imagen para adorar y no te hagas una imagen de Dios que no es. Dios es lo que está escrito acá. No es Dios lo que te parece a vos. No es Dios lo que me parece a mí. No es que Dios en ciertas ocasiones obre de una manera, pero cuando me toca a mí vamos a buscarle la vuelta para que la cosa sea diferente. Dios es, y tenemos que conocerlo a Dios tal cual es, ¿sí? En Juan 8:31. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que habían creído en Él. ¿A quiénes les dijo? A los discípulos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué significa permanecer en mi palabra? Conocer esta palabra y cumplirla. Si Dios dice esto se hace y esto no se hace, hagamos eso. Hagamos lo que Dios dice que se hace y no hagamos lo que Dios dice que no se hace. Serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vas al médico, te dice que tenés un problema y que la solución es este tratamiento. Vos seguís ese tratamiento y lo más probable es que reviertas la situación y que te sanes y que te cures y que mejores tu salud y que a partir de ahí te empieces a cuidar de una manera diferente. ¿Amén? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si vos conocés la verdad, cumplís lo que Dios quiere que vos hagas, ¿sí? Seguir las instrucciones que Dios quiere que vos sigas, entonces vas a ser libre. Si vos te quedás
en tu pecado, si vos te quedás en tu enfermedad y decís no, y lo negás, entonces no vas a ser libre. Vas a ser esclava de ese pecado, de ese problema. Le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. ¿Sí? Bien, acá la refutaron a Jesús, le dijeron: no, ¿cómo está diciendo que no somos libres si somos descendientes de Abraham y somos libres? ¿Sí? Estaban hablando de religión ellos. Y Jesús le dice: ustedes no quieren conocer la verdad. Algunos, ¿sí? A los que sí seguían la verdad, Él les decía: conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Esto, conocieron la verdad y no la querían entender, no la querían aceptar. Bien, tenemos un problema, hay que solucionar el problema. Vamos a Juan 8, del 1 al 11, ahí nomás. Un poquito antes. ¿Cuáles son los problemas que causan una enfermedad espiritual en nosotros? El pecado, primeramente. ¿Sí? Cada uno se fue a su casa, ¿sí? Dice el relato anterior. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó. Y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos, ¿quiénes eran los escribas y fariseos? Los religiosos, los que lo resistían, los que le dijeron: ¿sí? ¿Cómo que decís que no somos libres si somos descendientes de Abraham? ¿Sí? Si somos el pueblo escogido de Dios. Y siempre buscaban, como decimos nosotros, hacerle pisar el palito. ¿Sí? A ver en qué lo podían encontrar, en qué error podían encontrar en él para acusarlo. Y para decirle: este está haciendo las cosas mal, este va en contra de lo que nosotros nos enseñaron, de nuestra religión. ¿Sí? Entonces los escribas y fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y la pusieron en medio. ¿Sí? Una vez escuché a un predicador que decía: ¿cómo que encontraron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio? No se comete de a dos el acto del adulterio, pero una sociedad machista, como era esa, trajeron a la mujer nomás. Al hombre, pobrecito, cayó en las trampas. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordena apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. ¿Sí? Gran incógnita, ¿qué escribía Jesús en el suelo? No sabemos, ni vamos a saber. Allá cuando esté con él, y decir: Señor, ¿qué escribías en el suelo? Lo importante es que él se agachó, escribió en el suelo, y todos expectantes, así como ustedes expectantes acá, a ver cómo sigue el relato, ¿sí? ¿Con qué nos va a salir? Como ellos insistían en preguntarle, él se enderezó y les dijo una de las palabras más sabias que podemos recibir nosotros y poner en práctica. ¿Cuándo? En el momento en que tengas que acusar a alguien por habernos sorprendido en un pecado, por haberte enterado que cometió un pecado. Dijo Jesús: aquel de ustedes que esté sin pecado, aquel de ustedes que esté sin pecado. Ya tenían todos la piedra en la mano, ¿sí?
Todos tenían la piedra en la mano. ¿Y había cuánta gente? Mucha gente, muchísima gente. ¿Y qué pasaba con el pueblo? ¿Sí? El pueblo fue a buscar a Jesús, pero eran muy como de alguna manera obedientes, ¿sí? Con temor a lo que decían los fariseos y los escribas y esta gente religiosa, ¿sí? Como que le seguían la corriente, como que ellos decían, vamos a soltarlo, bueno, soltémoslo, así como Barrabás, suelten a Barrabás, y era muy de hacer lo que ellos decían, ¿sí? Así que cada uno ya agarró su piedra, bueno, si hay que apedrearla, acá estamos, Así que bueno, ella en el medio, Jesús al lado, y todos con su piedra en la mano. ¿Para qué? Para arrojársela. Aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y ahí fue uno de los más santos y tiró la primera. ¿Sí? ¿No? Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo, esperando la reacción de ellos. Ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos. Se fueron retirando ¿cuánto? Uno a uno. ¿Comenzando por quiénes? Por los más viejos. Los que sabían que no estaban exentos de sus pecados. ¿Sí? No estaban exentos. Ella fue sorprendida en un acto de adulterio que era muy condenado, pero ellos también tenían lo suyo. ¿Sí? Así como acá nosotros no condenamos a nadie. La otra vez hablaba con alguien que decía, no sé si voy a ir a la iglesia, no sé cómo me voy a sentir. ¿Sí? Yo le decía, venite, porque acá no condenamos a nadie. ¿Sí? Acá todos sabemos que tenemos cosas que solucionar. Ya solucionamos unas cuantas, pero tenemos que solucionar otras cuantas. ¿Sí? Así que acá no condenamos a nadie, acá no acusamos a nadie. El único que juzga y que acusa, ¿sí? El que acusa es el diablo, pero el único que juzga es Jesucristo. Y Él hace lo mismo que hizo con esta mujer. ¿Qué le dijo a la mujer? Al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. ¿Sí? La acusaron, su propia conciencia le dijo que no tenían autoridad para acusarla. No importa lo que haya hecho. ¿Sí? No importa lo que haya hecho. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó de nuevo y le dijo, ¿y mujer, dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo, nadie, Señor. No dijo más nada. Nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. ¿Por qué dijo tampoco yo te condeno? Porque él sí tenía la autoridad. Porque él no había cometido pecado. Le dijo, tampoco yo te condeno. Pero vete y no peques más. Vete y no peques más. Cambia tu vida. ¿Estás arrepentida de lo que hiciste? Sí, estoy arrepentida. Bueno, listo. No vuelvas a cometer esto, porque esto te va a llevar a lo mismo. ¿Sí? Decía el que hoy es presidente, no podemos lograr resultados diferentes con los mismos de siempre. ¿Sí? Te guste o no te guste, tiene razón. No podemos lograr un resultado diferente con los mismos de siempre. Bueno, vos no podés lograr resultados diferentes cometiendo los mismos pecados, viviendo de la misma manera. Vas a lograr los mismos resultados que ahora. Por eso existe el arrepentimiento. Jesús, cuando empezó su ministerio, dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado a esta tierra. A Dios se le ocurrió hacer las cosas de una manera diferente. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer como prioridad? Arrepentirnos. Tenemos un problema, ese problema es el pecado. ¿Cuál es la solución? La primera solución,
aceptar el tratamiento del médico en una enfermedad. La primera solución, arrepentirnos de nuestros pecados, entender que nuestros pecados no nos van a llevar a ningún lado, sí nos van a llevar a un solo lado, al infierno. ¿Sí? Mateo 18. Mateo 18, no especulemos con el pecado. ¿Cuántos hemos especulado, sí? Ay, si no se enteran, sigo. Pero si se enteran, estoy en el horno. Ay, si no me produce ninguna complicación grave, sigo. ¿Por qué? Porque nos gusta, ¿sí? ¿A quién no le gusta? Justamente nos metemos en eso porque es agradable al principio, pero su fin es camino de muerte, como dice la palabra. Mateo 18:6, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgaran en el cuello una piedra de molino y que se hundieran en el fondo del mar. ¿Sí? Al que hace tropezar al pequeño. Hay del mundo por los tropiezos, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. ¿Sí? Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtatelos y deséchalos. Jesús. ¿Eso dijo Jesús? ¿Sí? Si tu mano o tu pie te llevan a pecar, si tu mano te lleva a pecar, ¿entendés? Si tu pie te lleva a pecar, al boliche, a comprar droga, a ir con la persona que no tenés que ir, ¿qué te dice Jesús? Cortátelo. Mutilate, sacátelo, ¿sí? que no tengas oportunidad de ir a ese lugar, de hacer lo que estás pensando hacer. Mejor córtatelo y deséchalos. Es mejor que entres a la vida cojo o manco y no que tengas dos manos y dos pies y seas echado al fuego eterno. Mejor andate manco a la vida eterna, que no tengas oportunidad de pecar, que teniendo dos manos y dos pies ser echado al infierno de fuego. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y échalo. Es mejor que entres a la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echado al infierno de fuego. ¿Sí? Alguien decía ahí en una prédica en la calle, ¿cuánto vale tu ojo? ¿Cuánto vale tu ojo? Te doy 10.000 pesos por tu ojo, Juan. Un ojo. Un poco más. ¿Un poquito más? 100.000 pesos. Ahí está, ahí vamos. Un ojo. 1.000.000 de pesos. Saca un préstamo, te doy 1.000.000 de pesos, me das el ojo. ¿Me lo das? ¿Vale tu ojo? Bueno, acá te dice que si vos le das tanto valor a tu ojo, ¿sí? Sacátelo y echátelo. Porque si ese ojo te hace pecar, mejor que andes tuerto y entres tuerto allá al cielo. Recuerdan que empezamos hablando de que tenemos que tener una noción, una idea. Nuestra mentalidad tiene que ser de eternidad. Somos eternos. Y somos eternos. Y no hay nada que hacer. Somos eternos. No se termina esto cuando morimos y reencarnamos. No existe la reencarnación. Porque se vive una sola vez y después de esto viene el juicio, dice Dios. ¿El juicio para bien o el juicio para mal? El juicio para decir, bueno, mirá, tú cometiste tantos pecados, pero Jesucristo pagó por tus pecados, ¿sí? Y vas al cielo. No por lo que hayas hecho vos, sino por lo que Jesucristo hizo por vos. Porque el día que entendiste que tenías que dejar los pecados, que tenías que entregarle tu vida a Dios y seguir tu vida a la manera de Dios y no a la tuya, es ahí donde te dio salvación gratuita, que costó muchísimo, pero es gratuita para vos. Y el otro, el que no cree, el que no quiere creer, el que dice, no, es mejor que seguir pensando a mi manera, no sé si todo esto es cierto. Esto es cierto. Este libro está escrito hace muchísimos años, no se contradice en nada, dice la verdad.
está escrita toda la verdad en esta palabra. ¿Sí? Lo tenés que creer. Así como crees en Dios, tenés que creer que este libro está inspirado por Dios y contiene la verdad. Y el que no quiere dejar su pecado, el que quiere conservar sus manos para pecar, sus pies para pecar, sus ojos para pecar, un día va a encontrarse frente a Dios en el gran juicio, ¿sí?, del trono blanco, y le van a decir: cometiste este pecado, este pecado, este pecado, este pecado. Y como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Cometiste pecado? ¿Cuál es tu paga? La muerte eterna. Pero, siempre hay un buen pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios. ¿Por qué regalo? ¿Por qué dádiva? Porque no lo merecemos. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. El problema del pecado tiene solución. Se llama arrepentimiento, se llama creer en lo que Jesucristo hizo por vos, que es pagar por tus pecados y eliminarlos completamente de tu prontuario. ¿Sí? Esa es la solución de parte de Dios. La mujer adúltera. Vamos a otro tema de por qué, en qué otra cosa me puede perjudicar el pecado. Vamos a Lucas 5. Hablábamos de una enfermedad al principio, ¿no? Bueno, acá hay una persona que tenía una enfermedad. Lucas 5, versículo 17, dice: un día mientras Jesús enseñaba, estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar. ¿Sí? ¿Quiénes estaban ahí? Estaban los que necesitaban, los que querían saber de la palabra, y seguían estando estos que conocían la palabra y querían saber, ¿sí?, a ver qué opinaba este hombre. Entendamos que Jesús vino a cambiar todo ese parámetro que tenían, ¿sí?, la ley. Vino a cambiar utilizando todas las enseñanzas, principalmente los 10 mandamientos, poniéndolos en práctica. Vino a cambiar toda esa forma. Nos vino a dar como dice la palabra, un nuevo pacto. Vino a hacer un nuevo pacto con el hombre, ¿sí? Ya que siguiendo las instrucciones, ellos no las seguían, no las cumplían. Así que dijo: bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle la posibilidad al hombre de hacer borrón y cuenta nueva de todos sus pecados y que empiecen a vivir conforme a la palabra, ¿sí? Que conozcan la verdad y que la verdad los haga libres. Amén. En este momento llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Querían llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús, ¿sí?, por la puerta. Permiso, un hombre en una camilla, paralítico. Y había tanta gente. Pero como a causa de la multitud no hallaron la manera de hacerlo, se subieron a la azotea y por el tejado bajaron al paralítico en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. Lindo problema ocasionaron, ¿no? No es que fueron y había un agujero en el techo, no había una chapa que sacar, no existía la chapa en ese momento. Desarmaron la teja. ¿Sí? Los que saben de construcción, hay que desarmar un techo, hay que hacer un hueco ahí. Después se lo tuvieron que arreglar con el dueño de la casa. Desarmaron el techo, lo bajaron al paralítico donde estaba Jesús.
¿Por qué? Porque sabían que Jesús tenía el poder para sanar. Porque la autoridad de Dios estaba sobre él. El poder de Dios estaba sobre él, como dice el versículo 17. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Lo bajaron en medio de la gente y delante de Jesús. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: buen hombre, tus pecados te son perdonados. Y todos se quedaron estupefactos. ¿Sí? ¿Qué tenía Jesús? ¿El poder para qué? Para sanar. Le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Qué tiene que ver? Si yo necesito sanidad, ¿por qué me decís que mis pecados te son perdonados? Justamente algunos de estos escribas y fariseos, los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar y decían lo que le acabo de decir: ¿quién es este que profiere blasfemias? ¿Por qué? Porque ellos tenían el concepto de que solamente Dios podía perdonar. Y es verdad, solamente Dios podía perdonar, porque Jesús es Dios. Porque Jesús le dijo a la adúltera: ni yo te condeno, que tengo el derecho de condenarte, que tengo el poder para condenarte, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este hombre tenía un problema, estaba paralizado, pero tenía un problema más grave que la parálisis de su cuerpo. Tenía un problema, que tenía pecado. Tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar y decían: ¿quién es este que profiere blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Jesús, que no escuchó lo que ellos decían, pero que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué cavilan en su corazón? ¿Sí? ¿Por qué están murmurando? ¿Por qué no entienden esto que es tan simple? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga: levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Levántate, dijo a este paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Amén. Ahí está. Tus pecados te son perdonados. Soy el Hijo de Dios, estaba diciendo. Para eso vino el Hijo de Dios. ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Así que le dijo: levántate, toma tu camilla y andate a tu casa. ¿Y qué pasó? Al instante aquel hombre se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Vos harías lo mismo, ¿no? Yo haría lo mismo. Una persona que estaba paralizada. Tus pecados te son perdonados, pero levántate, toma tu lecho y andate a tu casa. Levántate, tus pecados te son perdonados, pero tu enfermedad es sanada también. ¿Sí? Yo siempre creo y sostengo que lo mejor que te puede pasar a vos, lo mejor que me puede pasar a mí, lo mejor que le puede pasar a una persona que no conoce a Dios, es entender que lo más importante es solucionar el problema del pecado. ¿Cuántos fueron alguna vez a alguna campaña? O conocemos gente seguro que fueron a una campaña, fueron sanados y así siguieron viviendo su vida como si nada. Y murieron en sus pecados y no fueron perdonados sus pecados, no solucionaron lo más importante. ¿Sí? Si la palabra es clara, acabamos de leer. No importa el brazo, no importa la pierna, no importa el ojo, importa el problema del pecado para solucionarlo. Tenés que solucionar tu problema del pecado. Jesús te dice: tenés un problema más importante que es tu pecado. Y de paso solucionamos el otro problema. Vamos a un pasaje en Juan 5, lo compartió Marcela el otro día. Hermoso pasaje. El paralítico de Betesda, ¿sí? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Escuché a un pastor que conoce obviamente la palabra, conoce el hebreo y puede entender del original, ¿sí? Y me llamó mucho la atención esto. Hace mucho tiempo, por ejemplo, le cuento aparte, tengo un hermano que está ahí, que conoció al Señor, pero está alejado de Dios. Y una vez teniendo una charla, me dijo, mirá, no me creo el cuento ese de que había un estanque y que venía un ángel y descendía y hacía mover el agua y que el que se metía era sano. No me creo el cuento. Y sabe que mi hermano tenía razón. Porque esa era una fábula, un cuento que se creía, ¿sí? Que en el estanque de Bethesda, cada tanto venía un ángel y movía el agua y el primero que se metía quedaba sano. Era un macabro de parte de Dios, ¿no? Una solución así, que uno solo fuera sano, que venía el ángel y había que estar preparado, porque si vos no te dabas cuenta, perdiste. Y aparte decía este pastor que no hay evidencia científica de que, o evidencia histórica de que haya sucedido alguna vez eso, de que alguno fue y se metió y fue sano. Había un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y se enteró que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Sí? ¿Quieres ser sano? El enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que llego, otro baja antes que yo. ¿Sí? Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quién era Jesús? Dios. ¿Quieres ser sano? Y el hombre, con su mente metida en ese cuento, en esa fábula de que el primero que llegaba iba a ser sano, le dijo, Señor, no puedo, porque estoy paralizado y nadie me ayuda a meterme en el estanque. ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Cuántas veces pasa en la vida de los que no conocen a Dios? Que van tras un cuento, una fábula, ¿sí? Tras una estatua, ¿sí? Tras un santo inventado, ¿sí? Ustedes saben, ¿no?, que dentro del catolicismo, yo no conozco mucho del catolicismo, pero entiendo que las personas que son muy buenas personas, ¿sí?, son los santos, ¿sí? Y ellos son los mediadores entre Dios y los hombres, porque no llegaron a entender que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y entiendo que cada vez que surge una buena persona, lo buscan canonizarlo, se llama, ¿sí?, hacerlo santo, beatificarlo también, es otro término. Y tienen distintas personas ahí, ¿sí? Después tenemos a Rodrigo, ¿se acuerdan? Que no era ningún santo, pero la gente lo santificó de alguna manera, lo idolatró, y creyeron algunos que fueron sanos a través de eso. ¿Saben que Satanás está muy ocupado en que la gente crea y en que la gente de alguna manera tenga una solución mínima? ¿Cuántas veces, ¿saben que me llama la atención también? Veo autos muy lindos que andan por ahí, ¿sí?, por la calle, no todo el día por la calle, y tienen la listita ahí, gracias Rochito Gil por bendecirme, por los favores recibidos. Ahí en Valentín Alsina hay un pasacalle que alguien pone siempre, ¿sí? Se rompe el pasacalle y lo vuelvan a poner. Gracias Jesús, San Expedito y Dios, Jesús y San Expedito. Por las dudas voy a poner a todos, ¿sí? A veces alguno de estos
me ayuda en mi problema. Este hombre estaba pasando por eso, ¿sí? Y muchas personas pasan por eso. Van a buscar y están creyendo. Y nosotros le presentamos el Evangelio y le decimos que el único que sana, el único que soluciona tu problema de pecado es Dios. Pero ¿saben qué? A veces no es buen negocio acercarme a Dios y que Dios me diga tenés que dejar esto, tenés que dejar esto y tenés que dejar esto. No es buen negocio que venga Jesús y te diga vete, pero no peques más. ¿Sí? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. ¿Sí? Otro milagro de Jesús. Otro motivo para darle gloria a Dios. No tenía una solución, estaba esperando una solución que tal vez no existía, que no existía. No había nadie que lo arrime al agua, pero que estaba Jesús, que se arrimó a Él. Eso es lo que pasa con nosotros. Jesús se arrimó a nosotros. Dios se acercó a nosotros para darnos la solución. ¿Sí? Jesús se arrimó a Él y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y se fue, pero aquel día era día de reposo, así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Pero no, para un cachito. Hace 38 años que estaba enfermo, postrado. Vino alguien, me dijo: sos sano. Y no sabía quién era encima. Porque después le preguntaron: ¿quién te sanó? No sé, qué sé yo. No lo conozco. Vino y me dijo: sos sano, levantate y andate. Y bueno, tenía leche, me lo llevé. ¿Qué problema hay? ¿Sí? Por ahí, por el 14 dice: después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más. Capaz no le dio tiempo a instruirlo, ¿sí? A decirle: mirá, no peques más. Porque se levantó y se fue corriendo de la alegría, del gozo. Como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. ¿Sí? La solución no era la sanidad, la solución era el perdón de los pecados. ¿Sí? Igual Él tiene el poder para sanar, y lo puede hacer y lo hace hoy. Y creemos en que Él tiene el poder para sanar. Aquel hombre se fue y le hizo saber a los judíos, encima no comer frente. Le hizo saber a los judíos que lo había sanado y que el que lo había sanado era Jesús. Y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en el día del reposo. Dios mío, qué feo que es la religiosidad. La religión es horrible. Tenía razón el que dijo que la religión es el opio de otros pueblos. Pero Juan, estás hablando de la religión mal y vos tenés una religión. Yo no tengo una religión, tenemos una iglesia. ¿Sí? Esto es una iglesia. La iglesia es un grupo de personas que aceptaron a Jesucristo, que solucionaron su problema de pecado, y que están siendo guiados por Dios en su caminar diario. Eso es lo que somos nosotros. Somos personas que necesitamos estar juntos. Podés creer en tu casa si querés, pero te va a faltar esto. Te va a faltar el abrazo del hermano. Te va a faltar que cuando necesites a alguien que te dé un abrazo, que te escuche solamente, lo vas a tener. Cuando estás solo en tu casa nadie te escucha. Solamente vos y tu cabeza y tu conciencia, y ahí estás debatiéndote entre lo que Dios dice, entre lo que vos pensás. En cambio, cuando venís acá hay calidez humana, ¿sí? Hay gente que te va a ayudar, y lo paradójico es que esa persona que te va a ayudar tal vez tiene el mismo problema o está pasando por una situación similar, pero confía en Dios. Pero vos confías en Dios, por eso estás acá. Le dijo: vete y no peques más. Y volvió a decir: mirá, el problema
Es solucionable, pero el problema más serio que vos tenés es el pecado y tenés que solucionarlo. Lucas 13. Ya estoy terminando, un ratito. ¿Está interesante el mensaje? ¿Amén? Díganme que sí, así sigo. Si no, y me dicen que no, bueno, voy a tener que cortar y... Lucas 13. En ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. ¿Sí? Jesús le dijo: ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos, solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. En el caso de los 18 que murieron aplastados en el derrumbe de la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. ¿Sí? ¿Por qué voy con esto? Tiene que ver, no investigué quién eran los que murieron y Pilato mezcló la sangre. Lo que entiendo de acá, ¿sí?, es que no hay pecados que te llevan obviamente hay muchos pecados que nos llevan a la enfermedad, ¿sí? Pero no existe esto como que, escuché una frase de un cristiano, ¿sí?, que vio una persona discapacitada y dijo: las cosas que habrán hecho sus padres, o las cosas que habrá hecho él, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver, ¿sí? En todo caso, cualquiera, el problema que tenga, lo que necesita es arrepentirse de sus pecados. ¿Sí? Dios nos enseña con las personas, y le hace padecer una enfermedad, porque pecaron, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con vos y para conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos dice: a ver ¿qué actitud tiene? Si va a querer arrepentirse, si va a querer dejar su pecado o no. Vamos a ver, Dios no especuló. Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Jesucristo murió por toda la eternidad y no todos van a ser salvos, aunque todos tienen la posibilidad de salvación. ¿Por qué? Porque no todos quieren arrepentirse. Vos estás acá, estás escuchando la palabra, porque tenés una actitud que te dice: necesito de Dios. ¿Quién necesita de Dios? ¿Quién necesita cambiar cosas en su vida? Todos necesitamos cambiar cosas en nuestras vidas. No hay pecados peores que otros. Si no nos arrepentimos, ¿sí?, no importa lo que hayamos hecho. Incluso personas muy buenas, ¿sí?, que nosotros consideramos buenas. ¿Saben que yo un montón de veces escuché la frase, incluso muchas veces la pensé: ¿por qué hay personas que no conocen a Dios, que no son salvos, que se van a ir al infierno porque no se arrepienten de sus pecados? Son muy buenas personas y van a tener ese final. Y hay muchos en las iglesias que son un desastre, ¿sí? Muchos en las iglesias que son un desastre, y ellos sí tienen la posibilidad de salvación. Muchos, siendo cristianos, siguen siendo un desastre. ¿Cuál es la diferencia? Que están acá y que en cualquier momento van a escuchar un mensaje y el mensaje les va a hacer clic y van a cambiar su vida. ¿Sí? Les decía a uno de los hermanos el otro día que somos como la cueva de Adulán. ¿Sí? ¿Quién era la cueva de Adulán? Cuando David huía de Saúl, se metió en una cueva. ¿Y qué había en esa cueva? Había drogadictos, no sé con qué se drogaba, pero hago un paralelismo, ¿no? Había drogadictos, había ladrones, había adúlteros, había pecadores, fornicarios, había de todo eso. Y se formó un gran ejército de esa gente.
los rechazados, los marginados. ¿Sí? Leía hoy por ahí que Jesús le cuestionaba también ¿por qué ustedes, a los discípulos le decían, y su maestro comen con pecadores, ¿sí? Y con fornicarios y con cobradores de impuestos? Ellos metían toda la bolsa. El cobrador de impuestos, porque le cobraban los impuestos, ya era peor, igual que los adúlteros y que los borrachos. ¿Por qué? Y Jesús le dice, porque ellos necesitan la salvación, porque yo vine para que se arrepientan los pecadores, ¿sí? No le estaba diciendo ustedes no son pecadores, estaba diciendo ellos reconocen que son pecadores y ustedes no están reconociendo que son pecadores. A los fariseos, a los escribas. No hay pecado más grave que otro. Hay pecado grave, que cualquier pecado que te puede separar de la presencia de Dios. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Esta es la verdad. Lo lamento, pero esta es la verdad. Hay dos formas de pagar los pecados, decía alguien también. ¿Querés pagar tus pecados vos mismo? Bueno, en el infierno se pagan los pecados. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿No te querés arrepentir? Bueno, ahí está. En el infierno se pueden pagar los pecados tranquilamente, por toda una eternidad. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Querés que Dios mismo, el juez, pague por tus pecados y seas redimido? Amén. No quiero ir al juicio final a decir que no hay más salvación para mí, a escuchar que no hay más salvación para mí. Yo quiero arreglar con el juez antes. Quiero ir al juez hoy y decirle, mire señor juez, como que si pasás un semáforo en rojo y vas mañana a la municipalidad y decís, bueno, no sé, no me llegó la multa, pero yo quiero pagar. Acá está. Nadie lo va a hacer, no, obviamente que no, a eso. Pero sí tenés la posibilidad de hacer eso con Dios. Pagar tus pecados, blanquear tus pecados delante del que ya los pagó. Jesucristo pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando Jesús sanó, cuando Jesús perdonó, Jesús le dijo algo parecido a lo que dice Efesios 4:27. Y con esto termino, hermanos. Efesios 4:27, uno de los versículos más importantes de la Biblia. ¿Sí? Si te querés hacer un cuadrito en tu casa con un versículo importante, con un versículo lindo, con un versículo que te ayude a estar alerta todos los días, ¿sí? Efesios 4:27 es un versículo importante. ¿Lo encontraste ya? El que lo encontró ya sabe de lo que hablo, pero el que no lo encontró está diciendo, a ver, ¿qué será ese versículo? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y sabes que lo tenés que hacer. ¿Sí? No matarás. Sabés que lo tenés que hacer. Pero después de solucionar tu problema, después de haberte encontrado con Jesús, después de haber blanqueado tus pecados delante de Dios, y que Él te diga todos, ¿cuántos? Todos tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Jesús te dice lo que Pablo le dice a la iglesia en Efesios. Y no den lugar al diablo. Y no le den lugar al diablo. No le des lugar al diablo. ¿Se entendió? ¿Qué tenés que hacer? No darle lugar al diablo. ¿Y cómo le doy lugar al diablo? Coqueteando con el pecado. Ay, estoy medio bajón hoy. No siento la presencia de Dios. No lo estoy diciendo por vos, lo digo por mí también muchas veces. ¿Sí? Nadie me ve. Así que voy, echo un vistazo. Así que voy, contesto un mensaje. Así que voy, pienso cosas que no tengo que pensar. Bueno, ahí le estás dando lugar al diablo.
¿Y qué quiere el diablo? Dice en Juan 10, pero que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? No es tu amigo, como decía Dante Gebel. Llega un momento en el cristiano que deja de orar, deja de leer la palabra, se deja estar. Y el diablo, cuando la viene a tentar, le dice: mirá, haz esto, que te va a hacer bien, la vas a pasar bien, va a ser un lindo momento. Y el cristiano dice: ¿te parece, Sata? ¿Sí? Ya como que entra en un vínculo de amistad. Y el diablo no es tu amigo. El diablo es tu enemigo, es el enemigo de Dios. Y quiere desbaratar toda la obra de Dios. No lo va a hacer. Lo hace en algunas vidas. Lo hace en quienes, en los que le dan lugar al diablo. Ni des lugar al diablo. Así que quédate con este versículo. Léete todo el pasaje que está muy bueno, ¿sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despójese de la vieja naturaleza, el 22 estoy leyendo, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente. Renuévense en el espíritu de su mente. Cambien hábitos viejos por hábitos nuevos, ¿sí? Dejad de ver novelas y series de Netflix y cosas de YouTube y ponete a leer la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá está la palabra clara, ¿sí? Está bueno, yo veo muchas cosas en YouTube que me edifican, ¿sí? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que después de eso viene otra cosa interesante y ya lo dejaste de lado. En cambio, cuando vos te sentás ahí con la palabra, papel y tinta, ¿sí? Y ahí te metés y te profundizás en la palabra, el Espíritu Santo trata con vos de una manera diferente, ¿sí? Googlealo. Algunas cosas googlean. Si no te acordás de algún versículo, yo hago esto. Googleo solamente cuando no me acuerdo del versículo y digo la frase y me aparece el versículo. Estaba buscando sobre el tema del ángel, de cosas de que removía el agua. Y justo para acordarme del pasaje, porque no me lo acordaba. Y bueno, ahí me pongo a buscar, ¿y quién era el ángel? Decía la pregunta de Google. Y te toqué ahí, ¿viste? Por curiosidad. Dice, no, el ángel era el ángel Gabriel que está ¿cómo es? Caracterizado por el color azul y el blanco. Y es el mismo ángel que le dijo a Mahoma, que a ella te lleva a cualquier cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la palabra, ¿sí? Yo te aconsejo que googlees, si no te acordás un versículo, y el Google te va a decir, el versículo es este, listo, ahí te metes en la Biblia y te pones a investigar, porque si no, nos hacemos un matete y nos vamos del principio, como empezamos el mensaje, la verdad te hará libre, ¿sí? La verdad esta te va a hacer libre, esta verdad te hace libre. El leer la palabra, el conocer la palabra, el tener cómo defenderte en el momento malo, ¿sí? ¿Sabías, no, que el cristianismo no es una vida de camino de flores? Sí, yo siempre digo, es un camino de rosa porque es una banda de espinas y es medio complicado, a veces te enganchás y cayó sangre, ¿sí? El camino cristiano es el mejor camino que puedes elegir, no es fácil, es el camino angosto, ¿sí? Es la puerta estrecha, que no es fácil transitarlo, porque hay un montón de obstáculos, ¿sí? Que tenés que superar. Hay un montón de cosas decisiones que vas a tener que tomar que tal vez no sean las que vos querés tomar, pero las tenés que tomar si querés estar bien, ¿sí? Y el fin es un camino de vida. En cambio, el camino del pecado, el fin es un camino de muerte. Espero que Dios haya hablado a tu corazón una vez más y puedas entender esto, ¿sí? Que es muy importante la sanidad. El que está enfermo sabe que es muy importante la sanidad de su vida. Y hay muchas personas que padecen necesidad de sanidad en esta iglesia, ¿sí? Hay muchos amigos y muchos conocidos que necesitan ser sanos. Pero lo más importante, la prioridad de Dios es la salvación de tu alma.
es solucionar tu problema de pecado. ¿Y cómo se soluciona el problema de pecado? Viniendo a Cristo. ¿Sí? Estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, ¿sí? Por la duda, no creo que hayan pecado, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. ¿Sí? Dios nos perdona cada uno de nuestros pecados. Primera Juan 1:9 decía, ¿se acuerdan? ¿Cómo fue la primera frase? Primera Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si crees y entendés y viste la radiografía dice que hay pecado, tenés que confesar tu pecado. ¿Cuándo? Ahora mismo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Es fiel que te va a perdonar y te lo asegura. Te voy a perdonar y te perdona. Y justo, ¿por qué? Porque Jesucristo ya pagó por ese pecado. No tenés que llevarlo, no tenés que arrastrarlo. Tenés que confesarlo nomás. Dios ya lo sabe. Tenés que confesarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué es toda maldad? Porque atrás del pecado hay mucha enfermedad también. Atrás de los rencores hay cáncer, hay problemas de depresión. Tenés que confesar tu pecado. Y tal vez, si Dios quiere, seas sano de alguna enfermedad. ¿Saben que yo una vez llevé al auto al taller? Mi auto tiene esos espejitos que tienen un control remoto, pero no hace falta abrir la ventanilla y decirle, Lore, corre el espejo para adentro, para afuera, no, para más afuera, más adentro. Así que tengo un joystick ahí chiquitito, donde yo me siento y hago así, el espejo para acá, para arriba, para abajo, y me acomodo el espejo. ¿Sí? Y está bueno porque ella lo usa de otra manera y yo lo uso de otra manera. Y una vez llevé el auto a solucionar el problema de otra cosa. El espejito no andaba el mecanismo ese. Así que me dijo, che, mirá, te limpié la computadora ahí, así que no sé si alguna otra cosa se solucionó. No lo sé, me dijo él, el mecánico. Y voy así, toco y andaba el cosito del espejo. Y ahí anda el cosito del espejo. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que vos tenés que solucionar el problema más grande que tenés, que es el pecado. Y cuando soluciones ese problema, Dios va a ir acomodando todas las demás cosas. Las cosas que andan mal. ¿Sí? Una de las cosas más importantes cuando arreglo cuentas con Dios y estoy en paz con Dios, empiezo a estar en paz con las demás personas. Y sabes todos los problemas de relaciones que podés solucionar cuando las cosas te están bien con Dios. No es todo enfermedad el problema nuestro. Hay muchas cosas que generan problemas. Así que ahora voy a pedir a Juan, a los chicos que pasen. Vamos a orar. Y vamos a tener un momento de, si querés pasar al altar, acá. ¿Qué es el altar? Nosotros le llamamos altar, suena muy lindo, ¿no? Altar. Oh, el altar. Y nos imaginamos algo precioso cuando hacemos un altar para los novios.